Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática. Y sí, quiero pedirte disculpas porque la semana pasada no pudimos hacer el resumen. Estoy hablando de la lección número 6. La verdad que se nos hizo complicado con el tema del tiempo, con las actividades, bueno, y quedó ahí pendiente. Así que en algún momento lo iré a hacer. Y bueno, estamos en la lección número 7. El repaso de esta semana es la lección número 7 que lleva como título El problema del mal. Y creo que es un tema sumamente importante, por lo menos en mi caso lo disfruté mucho y me encantó el estudio de esta semana, porque nos ayuda a conciliar de alguna manera la idea de un Dios omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de justicia, con lo que sucede en este mundo, que es destrucción, violencia, dolor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar la idea de que un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, permita situaciones dolorosas en este mundo? Bueno, todo eso despierta ciertas preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de estos minutos. Así que por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y que puedas también dejar algún comentario y compartir este resumen allí en tus redes sociales. Así que vamos a comenzar. Bueno, les cuento que está haciendo un calor tremendo en esta zona, mucho calor, ya desde hace varios días que está haciendo mucho calor. No sé ahí donde vos estás, si también está haciendo este clima, pero acá está tremendo. Incluso cada rato estoy cortando el video para secar un poco la transpiración porque es impresionante el calor que está haciendo. Bueno, la escuela sabática comienza con una pregunta, con una expresión muy común para nosotros, que es ¿hasta cuándo, Señor? Esa pregunta o esa expresión nosotros la vamos a encontrar varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y donde de alguna manera el ser humano le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Hasta cuándo? Y así, ¿no? Una serie de preguntas. Una de esas expresiones la encontramos en el libro de Job. Yo quiero leérselos. Esto aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 30, versículo 26. Vamos a buscar acá. Job capítulo 30, versículo 26. Dice, y sin embargo, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba la luz, me vino la oscuridad. Creo que todos conocemos de qué se trata la historia de Job, una persona que a la vista de los hombres y a la vista de Dios especialmente era una persona justa, una persona recta, en donde de un momento para el otro, en un solo día, perdió a todos sus hijos, sus bienes, hasta su salud. Y él, en todo el libro de Job, hay una serie de conversación que se produce entre él, sus amigos, su esposa, pero especialmente con Dios, ¿no? Y en esas conversaciones aparecen estos versículos, por ejemplo, ¿no? Donde él dice, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal, cuando esperaba la luz, me vino la oscuridad. Yo creo que nos podemos sentir muy identificados con estas palabras, las palabras de Job, ¿no? Si hay un libro en la Biblia que nos habla acerca del dolor humano, el sufrimiento, creo que es el libro de Job. Y a todos nosotros, a todas las personas, estamos expuestos a que nos cambie la vida literalmente de un momento al otro, frente a la pérdida de un ser querido, frente a un diagnóstico de una enfermedad irreversible, frente a una cuestión familiar. O sea, todos nosotros estamos expuestos a que de un momento al otro nuestra vida cambie totalmente. De pasar a estar bien, de pasar a estar en un dolor intenso. Entonces, yo creo que a nosotros también nos hace bien reflexionar en estas expresiones. Hay una muy similar que aparece en el libro de Salmos. Lo voy a buscar por acá. Salmos capítulo 10, versículo 1.
Miren, hace tanto calor acá que no estoy usando la computadora que siempre utilizo en este lado por el calor. Así que imagínense eh, el calor que está haciendo, que hasta ese aparatito te hace sentir más calor. Así que bueno, estamos usando la Biblia, normal, como siempre. Salmos capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente: Señor, ¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de angustia? A ver, todos nosotros sabemos de manera teórica, por lo que hemos estudiado en la Biblia, que Dios es un Dios cercano, un Dios que está atento frente a nuestras necesidades, a nuestras situaciones, un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Eso lo sabemos y nos hemos cansado de decirlo y tal vez de decírselo a otra persona. Pero en el momento cuando vos estás allí en el ojo del huracán, pasando una prueba, una situación totalmente difícil, uno se cuestiona esto, uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? O sea, vienen una serie de preguntas que nos hacemos y que no le encontramos respuesta. Eso es lo peor. O sea, el tema no está tanto en las preguntas que nos hacemos, sino en que no le encontramos respuestas. A mí me ha pasado muchísimas veces de personas que vienen queriendo encontrar una respuesta en mi persona frente a una pérdida de un ser querido, frente a una pérdida de un trabajo, frente a la enfermedad y me dicen, pastor, ¿por qué me pasó esto? ¿Usted qué dice, no? Y la verdad yo tengo que ser sincero con la persona, yo no les puedo estar ahí queriendo decir algo lindo para que la persona, no, yo en muchos casos yo fui sincero y digo, mirá, el nombre de la persona, ¿no? No lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Solamente Dios sabe el por qué permite y suceden ciertas cuestiones. Ahora vamos a avanzar un poquito más en el estudio de la semana y vamos a ver que hay cuestiones de fondo acá. No es simplemente las preguntas y la respuesta que necesitamos escuchar, sino que hay cuestiones más de fondo que tienen que ver con el gran conflicto. Miren, eh, Jesús también exclamó allí en Mateo capítulo 27, versículo 46, la tan famosa expresión de él cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, yo te pregunto, Jesús, eh, durante su ministerio, ¿él dudaba de la compañía, de la presencia de su Padre? No, en ningún momento. Él enseñaba que Dios es un Dios clemente, un Dios compasivo, un Dios de amor. Pero allí en la cruz, en el momento de agonía, en el momento de mayor sufrimiento, en el momento donde todo el pecado de la humanidad estaba sobre él se sintió lejos de Dios. O sea, él sintió a su Padre, lo sintió lejos. Por eso la expresión, ¿por qué me has desamparado? Ahora, yo pregunto, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió, y esto es importante dejarlo en claro, sintió, no es que era así, pero él sintió ese desamparo de parte de su Padre. Nosotros también podemos sentirnos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros. Podemos sentir eso. No estoy diciendo que sea así. Yo quiero marcar una diferencia entre lo que sentimos y lo que realmente es. O sea, nosotros como humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones y muchas veces en esos momentos difíciles sentimos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que Dios no está pendiente de lo que nos pasa, que nos soltó la mano, ¿sí? En el Salmos capítulo 22, o sea, aparece justamente esta expresión que Jesús dice allí en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el capítulo 22 del libro de Salmos es un capítulo mesiánico donde habla acerca del sufrimiento del Mesías. Y es interesante ver cómo al final de ese capítulo hay palabras de victoria, palabras de ánimo, ¿sí? Entonces,
es bueno saber esto, ¿sí? Que al final de la historia, al final del momento de esa situación, vamos a poder encontrar motivos para agradecer a Dios, para estar confiados en Él, para volver a poner nuestras vidas en sus manos. Yo sé que es muy difícil eso, es muy fácil decirlo, pero en el momento de vivirlo sé que es un desafío tremendo, pero creo que Dios nos va a dar la fuerza para poder vivirlo de esa manera. Bueno, vamos a volver al libro de Job y esta vez lo vamos a hacer en el capítulo 38, ya casi al final del libro, ¿sí? El libro tiene 42 capítulos solamente. Y en el capítulo 38 nosotros empezamos a encontrar la respuesta de Dios a toda esa serie de preguntas, cuestionamientos que va haciendo Job a lo largo de ese momento cuando él está allí en agonía, podríamos decir, ¿no? Y en el capítulo 38, no vamos a leer todos los versículos, pero a partir del versículo 1 hasta el 12, están las respuestas de Dios. Y es interesante la manera de cómo Dios responde. Por ejemplo, Él dice, ¿no? En el versículo 4, ¿dónde estabas tú? O sea, le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel de medir, sobre que están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando todas las estrellas del alba alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dice también, ¿quién encerró con puertas el mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse nubes por vestiduras y oscuridad por pañales, y les establecí límites, y les puse puertas y cerrojo. Y bueno, y sigue diciendo, ¿no? El último versículo, el versículo 12, dice, ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana? ¿Has mostrado al alba su lugar? Bueno, a ver, toda esta serie de preguntas, yo te recomiendo que lo vuelvas a leer, dejan en evidencia de que el conocimiento de Job frente a las situaciones que lo rodeaban era totalmente limitado. O sea, él estaba viviendo una experiencia, pero él no veía, podríamos decir, la imagen completa de toda la situación. O sea, el que le estaba respondiendo, el que estaba de alguna manera permitiendo que suceda eso, era Dios y el Dios fundador y creador del universo. El que creó la tierra, el que creó las estrellas, el que puso límite a los mares, a los ríos. Entonces Dios de otra manera le estaba diciendo, mirá, Job, si hay algo que yo tengo justamente es el conocimiento para permitir ciertas cosas que se den en la vida. Cosas que a nosotros los humanos no lo tenemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que frente a una situación que nos pone mal, que nos llena de dolor, de sufrimiento, nosotros solamente vemos una parte de la realidad. La otra realidad lo sabe Dios. Y tal vez Dios nos permite ir conociendo esa otra parte. No siempre sucede. Yo creo que ahí está, ahí entra en juego lo que es la confianza en Dios. Aunque yo no comprenda la situación que estoy viviendo, sigo confiando en Dios. Aunque yo no entienda el por qué Dios permitió, el por qué Dios detuvo su mano para evitar tal y tal cosa, yo sigo confiando en Dios. Ahí tiene mucho que ver mi relación con Dios, ¿no? O sea, yo voy a mantenerme o voy a sostenerme en pie frente a esas situaciones que no logro comprender eh, si mi relación con Dios es una relación firme, ¿sí? Al final del libro, después de la respuesta que Dios da, en el capítulo 42, versículo 3, fíjense en lo que dice Job, ¿sí? Dice, tú preguntaste, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, dice, yo hablé de lo que no entendía. Yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender.
ahí recién Job es dada esta respuesta, ¿no? Y hace este reconocimiento. Yo hablé de cosas que no entendía. Y puede ser que hoy nosotros estemos reaccionando frente a una situación sin entender completamente el porqué o el propósito de esa situación. Yo creo que un aliado de Dios que a nosotros nos va a ayudar a entender esto, las situaciones que nos pasan, es el tiempo. Es el tiempo. Yo creo que el tiempo nos va ayudando a entender ciertas cosas. Y puede ser que en algún caso ni siquiera el tiempo nos ayude a entender. Puede ser que estemos toda nuestra vida acá en la tierra sin saber el por qué Dios permitió tal y tal cosa. Pero va a haber un momento cuando estemos con Dios, frente a frente, cara a cara, y ahí Dios nos va a explicar y nos va a decir el por qué permitió. Y lo maravilloso de esto es que cuando Él nos revele o nos explique, no van a salir, solamente van a salir de nuestros labios palabras de agradecimiento, de gratitud, porque vamos a ver lo maravilloso que es Dios, lo justo que es Dios y el amor que Dios tiene. Es difícil esto, es difícil porque a nosotros acá en la tierra nos pasan situaciones que no deseamos, situaciones que no entendemos, sentimos dolor, sufrimiento, nos enojamos con Dios, le cuestionamos, nos alejamos de Dios. Ahora, obviamente que Dios entiende al ser humano frente a estas situaciones, ¿no? Por eso está la paciencia de Dios, la misericordia, el hecho de que a pesar de que nosotros nos enojamos con Dios a veces porque permite ciertas cosas, Dios sigue presente, no es que Dios se hace a un lado o que Dios no nos dé más importancia, sino que Dios permanece a nuestro lado. Aunque nosotros tal vez no querramos saber nada de Él, Él está ahí para darnos la fortaleza que necesitamos y para seguir avanzando, para seguir conteniéndonos. Dios está presente en ese proceso de dolor, ¿sí? Muchas veces ese dolor que llevamos dentro y ese proceso que vivimos junto con Dios termina siendo, ¿no? Mira, esto que voy a decir cuesta entenderlo, ¿no? Pero ese proceso tan doloroso, cuando lo vivimos con Dios, termina siendo de bendición para nuestra vida. Porque nuestra vida obviamente que va a ser un antes y un después, pero cuando vivimos ese proceso con Dios, va a ser de bendición en nuestra vida. Vamos a poder nosotros estar fortalecidos, vamos a poder mirar la vida desde otra perspectiva, vamos a poder desarrollar una sensibilidad que antes tal vez no teníamos, una empatía frente a circunstancias que antes no teníamos. Entonces eso nos va a ayudar a entender y entender a otras personas que tal vez están pasando situaciones similares. Y nosotros vamos a tener herramientas para ayudar a esas personas. Y eso ya es algo grandioso. Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es tremendo esto, ¿no? Muchas veces este versículo siempre lo leemos o lo compartimos en un contexto positivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre lo hablamos de que, bueno, nosotros tenemos planes lindos en nuestra vida y Dios tiene planes más lindos todavía, ¿no? Pero esto también nos hace ver que los caminos de Dios no son nuestros caminos y lo podemos llevar al plano, podríamos decir, negativo, ¿no? En esas cosas que nosotros no deseamos, en esas cosas que nosotros no queremos, pero que igualmente llegan a nuestras vidas, como lo que veníamos hablando recién, ¿no? El tema de la enfermedad, la pérdida de un ser querido, una situación personal. Entonces, hay cosas, hay caminos que nosotros
quisiéramos caminar y quisiéramos que se den de tal y tal forma en nuestra vida. Pero la vida es tan impredecible, eso es algo tremendo, ¿no? La vida que vivimos nosotros es tan impredecible porque nosotros podemos hacer planes, podemos tener proyectos, podemos tener formado un estilo de vida y decimos, bueno, mi vida de acá en adelante va a ser de esta manera. Pero como dijimos al principio, nos puede suceder una sola situación que nos derrumba todo lo que teníamos planificado y nuestra vida cambia totalmente. Y eso sucede en cualquier momento, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros queremos lograr y alcanzar en nuestra vida siempre está sujeto a cuestiones que pueden llegar a sucedernos, ¿no? Yo tampoco quiero que estemos constantemente pensando en que me va a pasar cosas malas, porque si estamos pensando en que mañana me puede pasar algo feo, bueno, yo no sé qué clase de vida también sería esa, ¿no? Tampoco quiero que lleguemos a ese punto en ver todo tan trágicamente y decir, bueno, o sea, llegar a vivir con miedo. Yo no creo que ese sea el plan de Dios. Pero, pero bueno, ser realista también que mientras estemos en este mundo no estamos ajenos a que algo malo nos sucediera, ¿no? Ahora, frente a eso negativo que Dios permite, porque Dios lo permite de alguna manera, ¿no? Hay un propósito tremendo que nosotros, como dijimos hace unos minutos atrás, no comprendemos, no entendemos. A veces el tiempo nos ayuda a tener una visión más clara, pero realmente lo vamos a entender cuando estemos con Dios cara a cara y Él nos explique, ¿sí? Hay un Salmos, que es el Salmo 73, donde es interesante leer ese salmo, ¿no? Porque el salmista allí habla acerca de todas las injusticias que él ve, ¿no? Cómo la gente mala prospera, cómo el malvado logra sus objetivos, ¿no? Y él al final de ese salmos dice que él comprendió el fin de todo esto en el momento que entró en el santuario del Señor. O sea, en el momento que él estuvo en la presencia de Dios, empezó a comprender el fin de todas estas cuestiones, ¿no? Y es lo que decíamos hace un momento. O sea, en la medida que nosotros estemos en una relación con Dios, una relación real, ¿sí? Vamos a poder ver las cosas de una manera más completa. No nos vamos a quedar con una parte, sino que vamos a ir viendo de a poco y entendiendo el porqué de todas estas cosas negativas que nos suceden. La injusticia, el dolor, la muerte, ¿sí? Yo creo que eso es algo muy clave en la vida de cada uno de nosotros. Entender que cuando yo decido estar en la presencia del Señor, ahí voy a empezar a poder desarrollar una visión tal vez un poco más completa que la que yo tengo hasta hoy en día, ¿sí? Eso es muy interesante y muy bueno para que lo podamos leer en el Salmo 73. Quiero leerte lo que dice el día miércoles. Hay un párrafo que marqué que dice así. El mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. Hay algo sumamente importante que yo lo marqué varias veces acá en la lección, que es el tema de la libertad que Dios nos da. A ver, gran parte del sufrimiento que nosotros experimentamos acá en la tierra, en la vida, tiene que ver con la libertad que Dios nos da. Y no estoy acusando a Dios por la libertad que nos da, sino más bien por el mal uso que nosotros hacemos de la libertad que Dios nos da. Dios a nosotros, como a los ángeles y al propio Lucifer, Dios lo creó siendo un ser libre. La libertad es algo fundamental en lo que es el gobierno de Dios, ¿sí? Dios
podría habernos hecho como, no sé, como una especie de robot a cada uno de nosotros y nos hubiera podido programar para que solamente obedeciéramos a Dios. Ahora, eso no tiene sentido en lo que es el gobierno de Dios, porque Dios quiere que nosotros lo amemos de manera voluntaria. Dios nunca nos va a obligar a hacer ni a amarlo, ¿sí?, por la fuerza. Él espera que nuestro amor sea de manera voluntaria, que lo conozcamos, que desarrollemos nuestro amor, que desarrollemos una relación con Él, pero eso en base a nuestras decisiones y en base a lo que nosotros queremos, ¿sí? Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos dio un don sumamente importante que es el don de la libertad. Vos y yo somos seres libres que tenemos la capacidad de decidir y de elegir qué es lo que queremos para nuestra vida. Lamentablemente, somos muy malos para usar ese don de la libertad. Así como fue Eva y Adán, nosotros también, nosotros no podemos delegarle toda la responsabilidad a ellos, porque seguramente si yo hubiera estado ahí en el lugar de Adán, hubiera hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hoy yo sigo tomando malas decisiones. Entonces, la libertad que Dios nos da es un don tremendamente sagrado que tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios que nos ayude a utilizar esa libertad de la mejor manera. Ahora, gran parte del sufrimiento que nosotros acarreamos es por nuestras malas decisiones, ¿sí? Gran parte, no estoy diciendo totalmente. Pero también hay situaciones que llegan a nuestra vida que no tienen que ver directamente con nuestras malas decisiones. Hay cuestiones que nos suceden simplemente. Hay cuestiones que nosotros no hicimos nada para que sucedan, pero igualmente llegan ahí, aparecen en nuestra vida, como decíamos al principio. Un diagnóstico de una enfermedad irreversible, la pérdida de un ser querido. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida y no necesariamente tiene que ver con las decisiones que hacemos. Es simplemente por el mundo en donde estamos. Este mundo está infectado de pecado, ¿sí? Entonces, y nosotros vivimos en este mundo. Entonces, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí no me debería pasar esto? Si yo soy igual que la otra persona. O sea, todos los seres humanos estamos expuestos a enfrentar la desgracia, la pérdida. Entonces es importante entender esto, ¿no? Dios a todos nos da la libertad de elegir. Y qué bueno sería que podamos poner completamente en las manos de Dios esa capacidad de elegir, ¿sí? Yo creo que, a ver, el hecho de que vos elijas correctamente no va a ser una garantía de que algo malo te vaya a suceder, porque como dijimos, a todos nos pueden pasar desgracias. Pero cuanto mejor sean nuestras decisiones, más, de alguna manera, más vamos a prevenir esas malas situaciones, ¿sí? No es garantía, no es garantía, pero en la medida que nosotros llevemos mejor nuestra vida, menos posibilidades, podríamos decir, de pasar desgracias vamos a tener, ¿no? Repito, no es garantía, ¿no? Porque después por ahí pueden pensar de que si yo me porto bien me va a ir bien en la vida, y no es así. Ojalá fuera así, pero no funciona así la vida en este mundo, ¿sí? Nosotros estamos en este mundo que está contaminado por el pecado, eh, y estamos expuestos. Este mundo va a cambiar únicamente cuando Jesús venga a buscarnos. Cuando Él lo purifique, cuando Él lo transforme, así como también va a transformar nuestro cuerpo, ahí recién va a desaparecer completamente esto del dolor, del sufrimiento. Por eso quiero eh, ir cerrando con unos versículos que aparecen acá al final de la lección. Uno de ellos es Romanos 8:18, que dice así: las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Te lo vuelvo a leer. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables.
con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Es tremendo lo que dice este versículo cuando nos hace ver de alguna manera que todo lo que nosotros vivamos en este mundo, incluyendo el dolor, el sufrimiento, no se compara este dolor, este sufrimiento, estas aflicciones a lo que vamos a vivir por la eternidad, por los siglos de los siglos, allí cuando estemos con Dios cara a cara. Por eso creo que esto nos debería animar a que podamos hacer el esfuerzo de cada día proyectarnos un poquito a esto, ¿no? Proyectarnos un poquito a eso que Dios tiene preparado para nosotros. Qué lindo va a ser cuando estemos con Dios, cuando estemos nuevamente con todos nuestros seres queridos reunidos en un lugar donde no exista más la enfermedad, donde no exista más la separación, el dolor, el sufrimiento, el llanto. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántos litros de lágrima hemos derramado acá en la tierra? Y cuando estemos allá en el cielo vamos a recordar esto. Pero lo vamos a recordar y vamos a ver, y ahí vamos a tener la escena completa. Y vamos a entender el por qué Dios permitió ese proceso donde estaba implícito el dolor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todo eso que Dios permitió, que tal vez fueron semanas, meses o años, todo eso ayudó para que nosotros estemos hoy ahí en ese lugar, en la eternidad con Dios. Eso va a ser algo maravilloso. Por eso te animo a que continuemos confiando en Dios, a que continuemos cada día buscando más de su presencia y que podamos poner nuestras vidas y nuestra confianza totalmente en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a terminar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento que hemos podido hacer este estudio, este repaso de la lección. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que nos pasan situaciones tristes, difíciles, pero estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tú estás presente. Si tú no estarías, Señor, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces, nos ayudas, nos guías, para que podamos seguir avanzando y ayúdanos a que cada día podamos fortalecer nuestra confianza en ti, Señor. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos en este momento, pidiéndote que cada experiencia, cada situación que nos toque enfrentar, que lo podamos hacer contigo, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Acordate de suscribirte al canal, que también deja tu comentario, ¿sí? Yo estuve leyendo varios comentarios en estas últimas semanas y compartí este resumen en tus redes sociales. Compartilo en tu estado de WhatsApp, ¿sí? Ahí es muy bueno para que lo puedas compartir también. Bueno, te mando un abrazo. Chao, chao.